En tanto vamos a hablar de lo que requiere nuestro país, de funcionarios públicos que realmente pues sean técnicos e intenten mejorar el aparato estatal. Esa es la idea de Servir. Servir es una entidad que justamente prepara técnicamente a los servidores públicos que deben ocupar los altos cargos que a su vez pues determinen todo un lineamiento y una estructura que mejore obviamente la calidad del servicio de todos los ciudadanos. Pero allá está Servir. La pregunta es, ellos están haciendo su trabajo, pero las autoridades en los cargos están de alguna manera convocándoles, están tocando la puerta para poder traer a estos funcionarios preparados. Voy a saludar al presidente, justamente al presidente ejecutivo de Servir, del servicio, en este caso de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Él es el señor Guillermo Valdivieso. Él se encuentra ya con nosotros y empezamos con él este programa. Señor Valdivieso, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Atento a tus inquietudes. Muchísimas gracias. Sé que viene del aeropuerto, así que merece descansar, pero no queríamos dejarlo de tener acá para que el público entienda de que hay una institución, hay una entidad que prepara servidores públicos, justamente y desde el aspecto técnico. ¿Es así? Sí, efectivamente, la Autoridad Nacional de Servicio Civil es el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Lo que buscamos como ente rector es procurar contar con los mejores talentos, los mejores servidores civiles para lograr mejores servicios públicos. Y en esa línea, Servir cuenta con una escuela, la Escuela Nacional de Administración Pública, que desarrolla un conjunto de actividades de capacitación, conferencias, programas, cursos, talleres, para precisamente desarrollar y fortalecer las capacidades de los servidores civiles. En esa línea estamos trabajando permanentemente. Esta semana, estos días hemos venido aquí para tratar aspectos que particularmente nos interesan, que tienen que ver con el modelo de relacionamiento, cómo podemos mejorar la actuación de Servir con relación con las oficinas de recursos humanos, con los equipos de trabajo, de tal forma que la gestión de los recursos humanos en cada de las entidades públicas, en este caso en La Libertad, en Trujillo, y en las provincias y distritos que conforman La Libertad, pues tengan precisamente equipos que puedan efectivamente identificar dónde se necesita aquel talento para poder lograr mejores servicios públicos. Yo diría que en casi todas las entidades. Necesitamos justamente esos talentos, esas personas que se preparan para, ¿no? Es una tarea ardua y en esa línea hemos empezado a trabajar ya desde el año pasado con la estrategia Aula Regional. Es una estrategia que nos permite que Servir venga presencialmente a un determinado territorio durante toda una semana para absolver consultas, asistir técnicamente a las oficinas de recursos humanos y las entidades en el instrumento de gestión que ordenen la casa, que generen una efectividad en el servicio público, además de las actividades de capacitación, talleres, conferencias y demás que hacemos. Ya hemos estado el año pasado aquí en La Libertad, en Trujillo, y la idea es que este año logremos, gracias al decreto legislativo 1884 que se publicó el año pasado, que fortalece la escuela, nos va a permitir llegar este año a los 25 gobiernos regionales. Correcto. Servir tiene a todo este personal capacitado, ¿no? Y listos para ir a donde se lo llame y se lo requiera. Pero lamentablemente no depende de Servir. No depende de Servir. Mira, acá en este municipio hace falta un personal más idóneo en recursos humanos, o gerencia general, o gerencia de administración, mando al más preparado. No depende de Servir. Reitero, Servir prepara, pero depende de la autoridad tocarle la puerta a Servir y decirle: señores de Servir, necesito un buen administrador, necesito un buen gerente de recursos humanos. ¿Tienen alguno? ¿Me lo pueden enviar? Esa relación entre Servir y las autoridades, llamo pues gobiernos locales, llamo gobiernos regionales, en fin, ¿cómo va esta relación? ¿Cómo hacerlos entender a ellos de que se tiene que manejar la administración del Estado técnicamente? Hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, el hecho de que todo funcionario, directivo, todo servidor debe cumplir un perfil mínimo, ¿correcto? Ese es un aspecto del que ninguna entidad pública debe escapar. Adicionalmente a eso,
es importante que ese servidor se capacite precisamente para lograr una mejora en sus capacidades y así lograr mejores servicios públicos. Y eso está asociado precisamente al tránsito de las entidades a la ley de servicio civil. En el caso de La Libertad, estamos en un proceso, en la región de La Libertad hay un proceso que está avanzando, tiene que ver también con un proceso de motivación y sensibilización a las entidades de la importancia que significa transitar a una ley que genera no solamente mejores condiciones laborales, sino que además asegura que esos servidores cumplan efectivamente un determinado servicio y pueda servir a capacitarlos en aquellos aspectos en donde hay falencias. Pero eso hay que de alguna manera cambiarle el chip a las autoridades. Y ese es un trabajo en el que estamos nosotros abocados día a día, en generar una motivación y sensibilización y convencimiento de la importancia de contar con un servicio civil idóneo a cada una de las entidades. Tenemos una muy buena relación con las autoridades regionales y locales, tenemos una relación también cordial con los sindicatos. Creo que todos estamos convencidos de que frente a las situaciones que se han generado, como las que han ocurrido trágicamente aquí en Trujillo, debemos seguir apostando por un servicio civil de calidad, un servicio civil que tenga buenos servidores civiles que apunten a servicios públicos de calidad también. Sin embargo, cuando mezclamos lo técnico con lo político, ahí es donde hay una división inmensa y ahí es donde no quieren saber nada con servir. Y ustedes lo perciben así también. Es verdad que de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a la ley de servicio civil, dentro del conjunto de servidores que ingresan por mérito, por procesos meritocráticos, hay un 5% de servidores que pueden ingresar bajo designación directa, que son los servidores de confianza. Pero insisto, esa posibilidad, en donde hay ciertamente un componente político, como usted lo ha señalado, no exime de que esa persona debe cumplir un determinado perfil. Está también la posibilidad de que nosotros podamos evaluar los perfiles que la entidad pública nos pueda presentar para determinados cargos. Ahí está la estrategia Punche Gerentes, por ejemplo, que es la estrategia dada por ley que permite que para mejorar la inversión pública nosotros, a raíz de las propuestas que presente una entidad pública local o regional, nosotros podamos evaluar perfiles en administración, en logística, en presupuesto y en infraestructura, de forma que se asegure una mejor inversión pública. Sin embargo, echa la ley y echa la trampa. ¿Por qué? Porque acá en La Libertad hemos tenido, en el gobierno regional, si no muy lejos, funcionarios que no cumplían los perfiles y que lo advirtieron, ¿no? Incluso Contraloría salía, estos señores no cumplen los perfiles y ya pues esta persona era retirada. Pero a la semana, pasando las semanas, cambiaban el perfil de este funcionario, le cambiaban el perfil de tal manera que encaje a lo que la entidad requería, no para brindar un buen servicio al ciudadano, sino para contratar a esa determinada persona. Y ahí estamos nosotros para desarrollar una labor de supervisión. Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil tiene un área de supervisión que frente a denuncias como las que usted menciona, actúa, interviene en el gobierno regional, en el gobierno local, en la entidad en donde se identifica una situación irregular en la que se está cambiando el perfil para favorecer a una determinada persona y adopta medidas correctivas, informa a la Contraloría, informa a la Secretaría Técnica del Proceso Disciplinario para que adopte las sanciones que correspondan. Hay que advertir que, si bien es cierto, es posible hacer ajustes en el perfil, no puede esto ser menor al perfil mínimo que establece la Ley 31.419, la Ley de Idoneidad. Este perfil es un perfil mínimo que asegura un mínimo, digamos, de eficiencia en el servicio público. La entidad puede mejorar ese perfil, ciertamente, pero no puede disminuirlo. De tal forma que si ocurre lo que usted señala, pues ahí nosotros intervenimos porque eso puede inclusive acarrear responsabilidad penal en la autoridad que designa a una persona con un perfil inferior al que establece la ley de idoneidad. Perfecto. Ahora, ¿cuántos funcionarios puede llamar una entidad? O sea, de toda la plana gerencial o subgerencial, que es la plana administrativa mayor. ¿Cuántos podríamos? O sea, ¿Servir puede ocuparte todas las plazas? ¿O cuántas dentro de una entidad? No, lo que hace Servir es
a partir de la propuesta presentada por la entidad, sea en el cuadro de asignación de personal o el cuadro de puesto de la entidad, dependiendo del estado en que se encuentre, evalúa en función al mapeo de procesos, qué procesos o qué servicios brinda la entidad pública, identifica cuántos servidores debe tener esa entidad y en función de eso identifica cuántos ejecutivos, cuántos directivos, cuántos especialistas, analistas, etc. De ese total de personas, un 5% pueden ser puestos de confianza, ¿ok? Que son designados directamente por la autoridad, pero que, como dije hace un momento, requieren que cumplan un perfil mínimo. El perfil es una ley, ¿ok? Y que tiene además un reglamento, ¿ok? El resto tiene que ingresar por concurso público. Y ahí nuevamente ingresamos nosotros para supervisar, porque no hay que tapar el sol con un dedo, existen concursos públicos amañados, existen concursos direccionados, en donde, claro. y frente a eso, nosotros exhortamos a los servidores civiles, a los oficiales de recursos humanos, a las entidades, a la ciudadanía en general, que denuncien. O sea, cuando existe un concurso amañado, un concurso direccionado, nosotros intervenimos para que ese concurso pueda ser anulado. Pero las gerencias regionales, por ejemplo, los gobiernos regionales, no entran por concurso público. Porque lo más probable es que estén dentro del 5% de cargos de confianza del cuadro de puestos de la entidad. Pero, insisto, tiene que cumplir con un perfil mínimo. O sea, solo 5% entra por cargo de confianza. Así es. Pero es mínimo. O sea, nosotros tenemos acá, pues, ¿cuántas tendremos? 16, 17 gerencias, tal vez. De la información que yo manejo, el gobierno regional de La Libertad son cerca de 40.000 servidores. De esos 40.000 servidores, el 5% debiera estar sujeto a la posibilidad cargo de designación directa. Funcionarios o directivos de libre designación o promoción. Y luego todo el resto. Todo el resto ingresa por concurso público. Por concurso. Debería pasar por concurso. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro de información, ¿no?, que nos han hecho alcanzar y tenemos, ¿cuántos funcionarios tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, en el gobierno regional, tenemos al director del Sistema Administrativo 2, General Regional de Agricultura, el Sistema Administrativo 2 también de Agricultura, otro de Agricultura, y luego tenemos otro de una institución educativa local, un señor en Ugel Ascope, un gerente, un director administrativo en administración, y otro en administración en territorial, y otro en Otusco, y paramos de contar. Ahí hay el 5%. Como le digo, habría que mirar el cuadro específico para poder identificar. La información que tenemos aquí es que en La Libertad tenemos 55.759 servidores, de los cuales 40.287 corresponden al gobierno regional, para entidades de gobierno regional hay 4.730 y en las municipalidades 10.742. Esa es la información que tenemos. De esa información, en el gobierno regional, en el caso concreto, de estos 40.000, un 5% debería estar sujeto a cargos de confianza. A cargo de confianza. Es el tope, ojo, claro. Puede ser menos, ¿correcto? No puede ser más. La meritocracia, para ir terminando, la meritocracia, hay que ya respetarla sin dudar. O sea, para que se ocupe un cargo público, tiene que haber méritos, tiene que haber un esfuerzo, una preparación de la persona que va a ocupar determinado puesto. Y no puede estar en cuestión. Este Congreso está que nos patea el tablero, pero nosotros ya como ciudadanos y los funcionarios y las autoridades tienen que entender que la meritocracia tiene que respetarse a pie juntillas. Y es un aspecto en el que nosotros somos tercos, somos incesantes en señalar la importancia de un servicio civil meritocrático, que es un aspecto que nos importa particularmente porque se asegura un Estado moderno, un Estado eficiente, efectivo, que brinda servicio público de calidad y que lo dice no solamente nuestro país y que precisamente producto de eso existe una reforma que ha empezado hace un poco más de 10 años, sino que además esto responde a recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. Para poder el Perú ingresar a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, tenemos que atender determinadas recomendaciones producto de estos expertos, y una de ellas es precisamente asegurar la meritocracia. Los informes del Banco Interamericano de Desarrollo que aluden también a la importancia de la meritocracia insisten en lo mismo, de tal forma que esto para nosotros es un compromiso y es un reto permanente. Y por eso estamos aquí, Carlos, actividades mañana. Tenemos actividades mañana, tenemos dos conferencias que están vinculadas con el hecho de asegurar precisamente que
cuando incorporemos nuevos talentos o cuando estemos gestionando recursos humanos en el Estado, nadie quede atrás, ¿no es cierto? El hecho de atender a las personas por razón del territorio, por razones culturales, por razones de discapacidad, por razones de género, de sexo, nadie debe... El principio de igualdad, Carlos, es fundamental para asegurar que cualquiera de los servidores civiles y de las personas que acceden al servicio civil deban tener las mismas oportunidades, porque en cada uno de ellos hay un talento. Hay un talento que puede ser capacitado, fortalecido para asegurar esos servicios que la ciudadanía demanda. Perfecto. Entonces, primero ganas de querer servir, porque son servidores públicos. Así es. Segundo, que tienen que acceder a través de concursos para medir su capacidad, sus habilidades, ¿no? La meritocracia en sí. Tercero, que tiene que cumplirse un perfil técnico para ocupar ese puesto. Luego, la capacitación permanente, ¿verdad? Y un tema que no hay que dejar de lado, también hay que medir a esos servidores. Exacto. Es esa medición de los resultados, porque cada servidor que se incorpora en la función pública debe cumplir determinadas metas, debe cumplir determinados resultados. No estamos ahora bajo una gestión para cumplir una determinada función, sino para lograr resultados, porque la ciudadanía exige resultados. Entonces, eso hay que medirlo. Y si producida la medición vemos que hay deficiencias, entonces ahí entramos como escuela, la ENAP, para identificar dónde ha fallado, qué cosa es lo que falta para, digamos, poder fortalecer la capacidad y poder mejorar, generar un círculo virtuoso para lograr precisamente esa calidad del servicio civil que queremos para lograr nuevamente mejores servicios públicos. Efectivamente. Le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos algunas luces pues, de lo que es servir y que, reiteramos, están allí los gerentes públicos, los funcionarios públicos, prestos a que los convoque, ¿no? A que los convoque. ¿El Congreso todavía no ha puesto la mira a servir o ya? El Congreso ha puesto la mira en servir, pero nosotros hemos conversado con los congresistas, hemos conversado con los sindicatos, hemos señalado de que no puede haber una marcha atrás. ¿Qué piden ellos para que el público lo entienda? Piden básicamente una estabilidad respecto a los derechos laborales, ¿no? Que resulta legítima. Nosotros hemos sido, digamos, muy firmes en señalar de que el proceso de tránsito, por ejemplo, la ley de servicio civil, para los servidores es un proceso voluntario. Es cierto que la ley señala que el tránsito implica a las entidades ordenar la casa. Es un aspecto que obligatoriamente tienen que hacer otras entidades. Pero el tránsito de los servidores es un tránsito voluntario, porque hay derechos laborales en cada régimen que hay que reconocer y respetar. Eso hemos sido muy claros en señalarlo y eso es lo que se va a respetar. Que la norma, la ley de servicio civil, ¿es perfectible? Por supuesto que sí. Estamos trabajando en una propuesta para conversar con los sindicatos, las 5 centrales sindicales con las que tenemos un diálogo permanente y con el Consejo de la República para poder optimizar la ley de servicio civil y apuntar a lo que finalmente todos queremos, que es un mejor servicio civil para mejores servicios públicos. Efectivamente, estamos de acuerdo, los derechos laborales tienen que respetarse obviamente. Sin embargo, retroceder a lo que hemos visto décadas atrás, de que llegas al puesto y te crees dueño de ese cargo y te crees pues todopoderoso, y si quieres haces tu trabajo y si no, no, porque supuestamente te estás nombrado o supuestamente tienes un sindicato y te da derecho a hacer lo que desees sin importarte nada, tampoco es. Así que a seguir preparándose para mejorar la administración pública, y es pública, por lo tanto es de todos. Así es. Simple. Exactamente. Señor Valdivieso, le agradezco muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches, hasta otro momento, éxito mañana en las actividades y obviamente estaremos atentos a lo que ocurra. Muchas gracias. Muy gracias a usted. Señor Guillermo Valdivieso estuvo con nosotros, presidente ejecutivo de Server.